Ángeles y demonios. Dan Brown. Capítulo 42. El cardenal Mortati, enfundado en su hábito negro, estaba sudando. No solo la Capilla Sixtina estaba empezando a parecer una sauna, sino que el cónclave debía iniciarse dentro de 20 minutos y aún no se sabía nada de los 4 cardenales desaparecidos. En su ausencia, los susurros de confusión iniciales que habían intercambiado los cardenales se habían transformado en abierta angustia. Mortati no podía imaginar dónde estaban los 4 hombres. ¿Con el camarlengo quizá? Sabía que el camarlengo había ofrecido el tradicional té privado a los 4 preferiti a primera hora de la tarde, pero ya habían pasado horas. ¿Estarían enfermos? ¿Algo que han comido? Mortati lo dudaba. Incluso a las puertas de la muerte, los preferiti estarían aquí. Solo ocurría una vez en la vida, y con frecuencia nunca, que un cardenal tuviera la oportunidad de ser elegido sumo pontífice. Y por la ley vaticana, el cardenal debía estar dentro de la Capilla Sixtina cuando tuviera lugar la votación. De lo contrario, era inelegible. Aunque había 4 preferiti, pocos cardenales dudaban de quién sería el siguiente papa. En los últimos 15 días, se había producido una cascada constante de faxes y llamadas telefónicas que comentaban las cualidades de los principales candidatos. Como de costumbre, se habían elegido 4 nombres como preferiti, cada uno de los cuales cumplía los requisitos tácitos para convertirse en papa media. Retratos formales de 4 cardenales, cardenales sentados en fila durante ceremonia, selección de cardenales destacados, dominio del italiano, español e inglés, sin secretos vergonzosos, entre 65 y 80 años de edad. Como de costumbre, uno de los preferiti se había impuesto sobre los demás. Esta noche, ese hombre era el cardenal Aldo Baggia, de Milán. La hoja de servicios de Baggia, impoluta, combinada con un dominio de los idiomas sin parangón y la capacidad de comunicar la esencia de la espiritualidad, le habían convertido a ojos de todos en el claro favorito. ¿Dónde demonios está?, se preguntó Mortati. Mortati estaba especialmente nervioso por la desaparición de los cardenales, porque la tarea de supervisar el cónclave había recaído sobre sus espaldas. Una semana antes, el colegio cardenalicio había elegido por unanimidad a Mortati para el cargo conocido como Gran Elector, el maestro interno de ceremonias del cónclave. Si bien el camarlengo era el miembro de mayor relevancia de la Iglesia, solo era un sacerdote y estaba poco familiarizado con el complejo proceso de elección, de forma que se elegía a un cardenal para supervisar la ceremonia desde el interior de la Capilla Sixtina. Los cardenales solían comentar en broma que el cargo de Gran Elector constituía el honor más cruel de la cristiandad. El nombramiento inhabilitaba para ser elegido papa y también exigía dedicar muchos días previos al cónclave a repasar las páginas del Universi Dominici Gregis, con el objetivo de recordar las sutilidades de los rituales arcanos del cónclave y asegurar de esta forma que el proceso se llevara a cabo de la manera correcta. Sin embargo, Mortati no estaba resentido. Sabía que había sido el candidato lógico. No solo era el cardenal de mayor edad, sino que también había sido confidente del difunto papa, un hecho que elevaba su estima. Aunque Mortati aún estaba dentro de la edad legal para ser elegido, era un poco viejo para ser un candidato serio. A los 79 años, había cruzado el umbral tácito en que el colegio ya no confiaba en la salud del elegido, con la vista puesta en el riguroso calendario del pontificado. Un papa solía trabajar unas 14 horas al día, 7 días a la semana, y según la media estadística, moría de agotamiento al cabo de 6 años y 3 meses. En el Vaticano se decía en broma que aceptar el papado era la ruta más rápida para ir al cielo. Muchos creían que Mortati habría podido ser papa cuando era más joven, de no ser tan liberal. Para acceder al papado, había que guiarse por una particular Santísima Trinidad: conservador, conservador, conservador. Mortati siempre había considerado irónico que el difunto papa, Dios lo tuviera en su seno, se hubiera revelado sorprendentemente liberal en cuanto ocupó el trono. Tal vez al presentir que el mundo moderno se alejaba cada vez más de la Iglesia, el Papa había propiciado ciertas aperturas, suavizando la posición de la Iglesia sobre las ciencias, e incluso había donado dinero para causas científicas selectas. Por desgracia, había sido un suicidio político. Los católicos conservadores acusaron al Papa de Pipotecto,
al tiempo que los científicos puristas le acusaban de intentar extender la influencia de la Iglesia donde no correspondía. Era muy consciente de que la mayoría de cardenales apreciaban poco al camarlengo, pues creían que era demasiado joven para servir al Papa. Mortati sospechaba que esa antipatía se debía a los celos, y admiraba al joven y aplaudía en secreto la elección del fallecido Papa. Mortati solo veía convicción cuando miraba a los ojos del camarlengo, y al contrario que muchos cardenales, el camarlengo anteponía la Iglesia y la fe a la política. Era en verdad un hombre de Dios. Durante todo el ejercicio de sus funciones, la devoción del camarlengo se había hecho legendaria. Muchos lo atribuían al acontecimiento milagroso de su niñez, un acontecimiento que habría impreso una huella indeleble en el corazón de cualquier hombre. El milagro y el prodigio, pensó Mortati, quien a menudo deseaba que en su niñez se hubiera presentado un acontecimiento que le hubiera inyectado esa fe invencible. Mortati sabía que, por desgracia para la Iglesia, el camarlengo nunca llegaría a papa cuando fuera mayor. Acceder al papado exigía cierta ambición política, algo de lo que el joven camarlengo carecía en apariencia. Había rechazado en muchas ocasiones las ofertas de ascenso del Papa, pues decía que prefería servir a la Iglesia como un simple sacerdote. ¿Qué vamos a hacer? El cardenal dio unos golpecitos en la espalda de Mortati, a la espera. Mortati alzó la vista. ¿Perdón? Se retrasan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Contestó Mortati. Esperar y tener fe. El cardenal, sin ocultar el disgusto que le producía la respuesta de Mortati, desapareció en la penumbra. Mortati se masajeó las sienes y trató de aclarar sus ideas. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Desvió la vista hacia el fresco restaurado de Miguel Ángel que colgaba sobre el altar, el juicio final. La pintura no contribuyó a mitigar su angustia. Era una representación horripilante, de 15 metros de altura, de Jesucristo separando a la humanidad en justos y pecadores, y arrojando a los pecadores al infierno. Había carne despellejada, cuerpos ardiendo, e incluso un rival de Miguel Ángel sentado en el infierno, con orejas de asno. Guy de Maupassant había escrito en una ocasión que el cuadro semejaba algo pintado por un carbonero ignorante para una barraca de lucha libre de una feria. El cardenal Mortati no pudo por menos que darle la razón.